Chihuahua, México. Transmitiendo 24 horas del día a través de 1000 watts de potencia en frecuencia modulada. Shekina 95.1. Señal con poder. Bienvenidos a su programa Hablando Claro. Hablando Claro. A cargo de Jared Pérez e invitados. A través de Shekina 95.1 FM. Aquí iniciamos. Buenas tardes, todos sean bienvenidos a este su programa Hablando Claro. Mi nombre es Jared Pérez, su amigo y hermano. Y en esta tarde nos acompaña nuestro buen amigo y de siempre fiel, Fernando Jiménez. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Aquí con los calores, todo lo que implica el estar sufriendo con la calor, ¿no? Ya sé. Y no, bien, gracias a Dios. A ver si bajamos de peso, ¿no? En este también, verano. ya hablemos a carnitas. Ya sé. También recibimos a nuestro buen amigo Carlos Muñoz. ¿Cómo estás, Charlie? Muy bien, gracias a Dios y muy contento de volverlos a acompañar aquí. Es una bendición de verdad para mí este tiempo, es una chulada de poder compartir este tiempo con ustedes y con los radioescuchas. Siempre es emocionante compartir la palabra de Dios y sobre todo que traemos una cadenita de temas que normalmente los hemos titulado que son los intocables, ¿verdad? Casi nunca los tocan esos temas ya. Y hemos venido hablando de la cruz, de la santidad. Vamos a hablar del día de hoy del infierno, que es algo muy, muy tremendo. Y las siguientes semanas, si Dios lo permite, estaremos hablando del pecado. Son temas que normalmente ya no tocamos. ¿Por qué creemos nosotros? Bueno, vamos a entrar al tema y vamos a empezar a preguntar, ¿por qué creemos nosotros que ya no se toca tanto estos temas tan delicados? Por ejemplo, el día de hoy, vamos a hablar del infierno. Y casi no se tocan en las iglesias. ¿Por qué? Vamos a dar un punto de vista, ¿no? ¿Por qué piensas tú, Fernando, Carlos? Yo creo que ya se ha hecho una costumbre de tocar temas más bien motivacionales, temas de impulsar a la gente, de hablarles de bendición. Y se han dejado de lado temas que exhorten a la persona a mejorar, a dejar su vida pasada. Se les presenta que la iglesia es un alivio, lo es, pero no únicamente es eso. Exacto. Es ir limando asperezas de nuestra vida, es ir quitando lastres de nuestra vida, cosas de nuestro pasado que nos estorban, cosas de nuestra vida que nos alejan de la comunión con Dios. Uh-huh. Y se enfoca más, yo hablo en general en el cuerpo de Cristo, que se enfocan más a hablar, a motivar a la gente, a acércate a Dios que te va a dar, que es cierto, uh-huh, pero no nada más eso. Así es, tiene que haber un equilibrio, ¿no, Fer? Tiene que haber un equilibrio, no solamente hablar también de temas difíciles, exhortativos, así bien duros, bien difíciles, pero tiene que haber un equilibrio, ¿no? Hablar del amor de Dios, sí de bendición, porque pues es también parte de lo que es Dios. Pero ¿por qué definitivamente tomar los temas difíciles y desarraigarlos? Creo que es un equilibrio, ¿no? Que debe de existir. Sí, es algo que debe estar equilibrado en la iglesia, en el sentido de que, lo que decía Carlos, ¿no? Ok, ya venimos a la iglesia, tenemos que ser sanados, tenemos que ser restaurados, tenemos que ser afirmados en Jesús. Y parte de la afirmación es creer en que hay un cielo, hay un infierno, uh-huh, de que hay salvación, que hay perdición, que hay estar en Dios en gloria y hay estar pues, fuera de la gracia de Dios, o no estar en la gloria, en la presencia de Dios, ¿no? O sea, eso es algo en lo que debemos de estar enfocados como iglesia. Tanto ministrar hacia el lado positivo, pero también ministrar, oye, que si no te portas bien, está esto. Porque esto es realidad, esto no es ficción, esto no es una creación de nosotros. Es un lugar, el infierno es un lugar que, como dice Dios, yo no lo preparé para el ser humano. Exacto. Está preparado para aquel que se ha dedicado a tratar de hacernos perder la comunión con Dios. Y sus ángeles y sus huestes, para ellos está preparado. Uh-huh. Muchos tenemos
en nuestro conocimiento vago que el diablo va a estar ahí mandando en el infierno y esto y todo. Va a ser el primero que va a estar ahí atado y encadenado, ¿no? Entonces son cosas que no entendemos y no comprendemos, ¿no? Como mexicanos hacemos muchas sátiras a cargo de eso, acerca de eso, ¿no? También. Sí. Y yo creo que yo a mi ver personal, hemos perdido la autoridad que realmente Dios tiene y debe tener en nuestra vida. Por eso no hay ese temor realmente. A lo que yo veo, yo creo, ¿no? Que no tenemos ese temor acerca de Dios para hacer las cosas no por miedo, sino por reverencia, por respeto y por todo lo que hemos recibido de Él. Porque a final de cuentas, Él es el que tiene el control de todo. Definitivo. Dijo una persona, Dios no manda a nadie al infierno. Cada quien decide irse. Y al decidirse ir, es estar diciendo... yo no acepto absolutamente nada de Dios, no quiero nada con Dios, etcétera, etcétera, y vámonos. Y existe el día de hoy una mentalidad medio rara de decir que no quiero nada con Dios, pero no queremos ir al infierno. Y la palabra pues dice otra cosa, definitivamente. Ahora, vamos a tocar el tema del infierno y me recuerdo que yo les mandé decir, vamos a ponernos un poquito así como que medio profundillos. Para ver qué realmente es el infierno, porque desde la perspectiva filosófica no se puede tocar el tema del infierno. Esto requiere exclusivamente de fe, de doctrina, y esto solamente lo encontramos en las Santas Escrituras. Entonces vamos a entrar de lleno y preguntamos, ¿realmente existe el infierno? ¿Bajo qué argumentos bíblicos podemos decir, sí existe? Pues desde el momento que existe el bien y el mal, desde el momento que existe Dios y existe Satanás, o sea, es lógico, o sea, si Dios en su palabra nos enseña que existe el cielo, por lo tanto existe el infierno, como lo decía ahorita Fer, o sea, no es algo mitológico, no lo sacamos del libro de Dante, o sea, viene en la Biblia. Existe. De Dante Alighieri. Dice. De hecho, fíjate, yo encontré una frase que me gusta mucho. Dice, el infierno es el resultado eterno de una decisión humana. El rechazo del amor de Dios. Así es. Y de que existe. O sea, es consecuencia de rechazar a Dios. Así ahorita es un lugar especial designado primero para el rebelde, ¿no? En este caso. Y todas sus huestes. Así es. Y como dijiste tú hace ratito, y para todos aquellos que por decisión propia, o sea, Dios no selecciona a la gente. Nosotros en nuestra propia decisión decidimos seguirlo a Él o darle la espalda y tener nuestra eternidad en el infierno. Sí, arminiano. No es cierto. Calvinista arminiano. Bueno, es otro punto. Dice Mateo 10:28, por si querías dar un tema, de un punto de vista ahorita. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Teman más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ezequiel 33:11 dice, diles, vivo yo que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva, porque moriréis, oh casa de Israel. ¿Sí? O sea, entonces Dios no desea que el impío vaya al infierno. Exacto. ¿Sí? No desea que el impío esté en ese lugar de tormento, ¿verdad? Entonces, como dice Carlos ahorita lo que decía, y es lo que dice Dios, la decisión es nuestra. Al no aceptar a Dios, y creemos que la mayoría ha sido confrontado con Dios, ¿sí? No lo han aceptado, han dicho en este momento, no, gracias, estoy bien. No me quiero adelantar a lo mejor, pero cuando Jesucristo fue crucificado y que bajó al infierno, dice en algunas publicaciones que bajó al infierno de los justos. ¿Bajó a qué? ¿A predicarles? A que realmente si creían y esperaban y habían muerto esperando a ese Mesías que iba a llegar, resucitaran ahí en ese momento con él, cuando él fue ascendido. Pero ahí es infierno. Lo vemos en otra historia con el rico y Lázaro.
que están apartados los dos, aunque él lo puede ver y Lázaro igualmente lo puede ver. Abraham le dice, pues no, es que yo no puedo ir de aquí para allá, ni tú puedes venir porque aquí hay un abismo entre los dos separándonos. Pues es algo que existe. Exacto. Sí, por la misma Biblia lo avala, ¿verdad? Y Sí. si alguien lo quiere ir a comprobar, Pues que vaya. que vaya. Que vaya. Aquí lo espero. Hay algo, es muy extenso, créanlo, por eso les dije, vamos a estudiarlo, porque solamente a la luz de la Escritura podemos entenderlo. La gente del Antiguo Testamento tenía una idea acerca de ese lugar de sepulcro, porque la conocían como Seol, ¿sí recuerdan? Sí. Entonces, pero el Nuevo Testamento nos da más lucidez ya con Jesús y los discípulos, nos dan más lucidez acerca de qué es, dónde está, etcétera, etcétera, a qué se refiere realmente. Porque hay varias palabras que podemos encontrar como Seol, como Hades, como, ¿qué es? Gena, es con H, G-H-N. Es que uno está en latín, es del infierno. Griego, sí. Latín, el griego es Hades y el hebreo era Seol. Exacto, pero también está el Abadón. El Abadón. Y ahorita vamos a ir poco a poco para darle un poquito de luz al significado de cada uno de ellos. Y vamos a empezar con Seol. Yo traigo aquí un poquito de información. Dice, para los hebreos el Seol es el lugar a donde van los muertos. Para los hebreos. Descender al Seol equivale a morir. ¿Qué hombre vivirá y no verá muerte? Librará su vida del poder del Seol, el Salmo 89, 48. Este sitio real existe en lo más profundo de la tierra, según Ezequiel 31, 14. Cristo el Señor estuvo ahí porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, ¿dónde se encuentra el infierno? Según la Escritura, en el centro de la tierra. Es algo de lo cual podemos ver en la Escritura. Hay mucha gente quizá no tenía la idea de dónde estaba, pero la Escritura dice que en el centro de la tierra. Dice, Pablo ratifica este hecho y dice esto, y eso que subió, ¿qué es? Sino que también descendió primero a las partes más bajas de la tierra. Efesios 4:9. Pedro hace lo mismo cuando afirma que Cristo fue y predicó a los espíritus encarcelados. Primera de Pedro 3, 19 y 20. Si bien Seol es el lugar a donde iban los muertos en general, también hay una connotación distintiva. Hay versículos que presentan el Seol como castigo por la maldad. Los malos serán trasladados al Seol, todas las gentes que se olvidan de Dios. El Salmo 9:17. Eso habla acerca del Seol, es lo que dice la Escritura del Seol. Ahora también tenemos el Abadón. El Abadón, lugar de destrucción o perdición. También está en la Escritura, es un sinónimo del Seol. De hecho, en muchos pasajes se usan ambas palabras para reforzar el concepto de muerte, destrucción o perdición. El Seol está descubierto delante de él y el Abadón no tiene cobertura. Job 26:6. El proverbista escribe, el Seol y el Abadón están delante de Jehová, cuanto más los corazones de los hombres, en Proverbios 15:11. En el Nuevo Testamento aparece una vez cuando Juan menciona al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y tiene por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Si lo recuerdan, lo hemos leído muchísimas veces en la iglesia. Apocalipsis 9:11. La palabra parece contrastar con Seol en un aspecto condenatorio de juicio por la maldad. Job 31:12. Así encontramos montón de versículos que nos dicen y nos dan luz qué es lo que significa cada una de las cosas. Porque en algunas porciones bíblicas es traducido como Seol y es una palabra muy diferente en su original. Y luego de pronto vemos que dice Hades. Y luego de pronto vemos que dice Abadón. Y también hay otra palabra que es la que el Gena. También es otra palabra que en su original también tiene una connotación como destrucción, lugar de tormento, etcétera, etcétera. Pero lo vemos exclusivamente con una característica. ¿Por qué la gente tiene que estar pensando que si muere va al infierno?
¿Por qué la gente entra en su cabeza de pronto de que, no, pues yo definitivamente yo sí voy a ir al infierno, pero lo toma tan a la ligera? Yo le pregunté a un amigo no hace mucho, el año pasado, que es un hombre que siempre estuvo bien apasionado por Dios y ahora ya estaba retirado, y le digo, oye, ¿qué te pasó? No, es que han pasado muchas cosas en mi vida. Ok, perfecto, te entiendo, pero no puedes seguir así porque sabes muy bien hacia dónde vas. Dice, no importa si voy al infierno. Wow, a mí me impactó tanto, porque una persona que ya conoce de la Escritura diciendo eso, ahora gracias a Dios ya está de vuelta y se arrepintió de lo que dijo. Pero si alguien que tiene el conocimiento y ha saboreado la presencia de Dios, a veces está tan hundido en lo más profundo quizá del pecado, que puede determinar y decir bye. Y hablando del pecado, la semana que entra hablamos del pecado. Está tan hundido en el pecado que puede decir, ok, no importa, yo voy al infierno y no pasa nada. O sea, se nos olvida realmente lo que es ese lugar. Yo creo que uno de los errores también que cometemos nosotros como personas es que se nos olvida que hay una eternidad después de la muerte. Exacto. Y tu eternidad depende de la decisión que tomaste ahorita. Definitivamente. Si es una eternidad con Jesús o una eternidad en el infierno. O sea, muchas de las veces creemos que la muerte es un cierre de un ciclo en tu vida y ya no hay más. Por eso hay gente, como ahorita tú estás diciendo, hay gente que no le tiene miedo al infierno. Porque creen, ellos saben o tienen la certeza, equivocada, pero certeza al fin, de que al morir ya no hay más. Y el infierno es un lugar donde te van a depositar y ya, ahí vas a pasar la eternidad, sí, pero sin que pase nada. Y ya lo vimos en la Biblia, todo lo que es un lugar de tormento, el lloro, el crujir de dientes, todas las explicaciones. Sabemos que no es cierto, que no es tan fácil que te van a ir a depositar y que es una cárcel perpetua, no, es un sufrimiento, una tortura. Lo dijo ahorita Fernando en el ejemplo que dio del rico y Lázaro. Cuando le dice el rico, hey, ¿sabes una cosa, padre Abraham? Manda por favor a Lázaro que venga y moje con su dedo mi lengua. Entonces ahí hay algo característico del infierno, que más al rato lo vamos a ver, ojalá. De que ahí vamos a tener una sed terrible. O sea, mucha gente ahorita dice, el infierno es ahorita cuando ando manejando por aquí, por la calles de la ciudad. Sí, ese es un infierno con el calorón y luego no traigo aire en mi carro. Ese es el infierno. Y luego se me atraviesa alguien, está peor todavía. Sin saber realmente que el infierno no es meramente una palabra al aire. Es algo tan real en el cual debemos de temerle, porque ahorita dijiste, es una eternidad sin Cristo, la presencia de Dios. Y eso debería de ponernos a temblar. Tanto así que hay una religión muy conocida que ha inventado un lugar que no existe, donde vas a pasar solamente un tiempo determinado y luego de ahí vas a salir directamente al cielo. Eso no existe en la Biblia. No hay argumentos sólidos bíblicos que determinen de que hay un lugar donde podamos pagar por partes ciertas maldades de nuestra vida y luego ya después de que pagamos un poquito ahí, ya pasamos directamente al cielo. O que Pedro nos está esperando en las puertas del cielo, tampoco es bíblico. O sea, pero así vivimos. Vivimos engañados, soñando, o no queremos pensar que es real el infierno. Queremos seguir viviendo. Es más, no queremos ni siquiera pensar en Dios o en lo que hizo Jesús, excepto en Semana Santa. Porque no está cómodo para mi estilo de vida. Ese es el asunto. Porque no hay una regla que me pueda medir o me evalúe o me analice mi estilo de vida y que me diga, ¿sabes una cosa? Según Dios, tú estás mal. Y como estás mal, bueno, pues eres candidato a este lugar llamado infierno. No nos gusta, queremos hacernos los oxisos, decimos acá. Queremos hacerlos
los tontos, vamos a llamarlo como es. Y ya no queremos aprender ni saber nada, mucho menos de lo que habla la Biblia del infierno. Porque eso me compromete a mí a pensar que realmente tengo que ponerme a cuentas con ese Dios que escribió que existe un infierno. Es terrible pensar que podemos darle la vuelta a lo que está establecido. Dicen, tenemos argumentos más no justificaciones, ¿no? Así es. Exacto. De delante de Dios pues no, ahí se va a ver eso de que, no sé, que a cuánto les ha pasado, ¿no? Pero cuando vienen imágenes de lo que has hecho, de lo que has hecho en tu vida, yo creo que va a ser igual con Dios, ¿no? Cuando llegues y tú trates de desear una mentira o justificarte, Dios va a poner en ti el pensamiento en ese momento y en ese tiempo para que tú digas, ok, y tienes razón. Definitivamente, si se fijan, cuando hablamos de un tema como estos, así como que nos rechinan las bisagras, decimos. Así como que, ay caray, ¿por dónde le llego? No, simplemente le llegamos por donde dice Dios que es. Esto no es de que nos inventamos y pienso y creo, no. Por eso se llama Hablando Claro a este programa, porque aquí no venimos a hacer una prédica o algo por el estilo. Sí venimos a orar por la gente que quiera oración, pero venimos a exponer la palabra de Dios. Aquí no vale lo que piensa Fernando, lo que piensa Carlos, lo que pienso yo. Aquí lo que vale es lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo importante. Entonces, cuando hablamos de conceptos o lo que sea, tenemos que aterrizar en lo que Dios determina. La otra palabra es Hades. Esta palabra es una traducción que se usó en la Septuaginta para reemplazarla por Seol, o sea que es griega, bien dijiste al principio. Se escogió Hades porque para los griegos este es el lugar a donde van los muertos. Era un sitio oscuro y subterráneo. Los traductores del Nuevo Testamento hicieron lo mismo y por eso es que muchos pasajes en los que aparece Seol ahora leemos Hades. Y lo encontramos en Mateo, en Lucas, en el mismo Apocalipsis. Es interesante que en el Seol o Hades hay tanta recompensa como condenación. Según el relato de Cristo sobre el rico y Lázaro, cuando los justos mueren son llevados por los ángeles al seno de Abraham. Mientras que los injustos son llevados al Hades. Desde el Hades era visible el seno de Abraham, pero no se podía pasar de un lugar a otro. Esta historia la encontramos en Lucas capítulo 16, versículo del 22 al 26. Cuando el Señor Jesús estuvo en el Seol para luego ascender a los cielos, se infiere que él trasladó el seno de Abraham al tercer cielo. En Efesios 4:8. Ándale. A que no nos la sabíamos, ¿ah? No la sabíamos, no me acordaba. Dice que cuando Jesús bajó y predicó, cuando él ascendió al cielo, ese seno de Abraham se fue con él. Efesios 4:8. Léanlo, investíguenlo, no me crean mucho. Acuérdense que aquí todo es profundizar en la palabra de Dios. Ahora existe la otra palabra que es Gena. Jesús usó este término en sus discursos 11 veces. La palabra ajena en Mateo y en Marcos, una vez en Lucas. La palabra es una transliteración del nombre de un valle donde se quemaba la basura de todo Jerusalén y donde había fuego permanente y el humo siempre estaba subiendo de día y de noche. Este sitio llamado Valle del Hijo de Hinnom llegó a ser una metáfora del infierno por sus características. Jesús solía hacer esto frecuentemente. Él tomaba algo de la cotidianidad para explicar las cosas espirituales. Por eso cuando habla en Juan sobre llevar mucho fruto, usa un grano de trigo que debe morir para vivir. Ese mismo principio de verdades paralelas lo usa el maestro para enseñar la doctrina del infierno. Hace referencia a un valle que tipifica el fuego del juicio y la eternidad del castigo por el pecado. Es curioso ver que la palabra ajena Jesús la utilizó para hacer una connotación de un lugar de ahí de Jerusalén, donde se quemaba la basura, donde el fuego no se apagaba, era permanente y el humo igual subía. Y qué curioso que en Apocalipsis lo dice. Sí, un fuego que no se apaga. Que no se apaga. Ejemplo, aquí tenemos cada vez que se nos ha quemado
El tiradero El municipal. tiradero municipal, ¿cuánto batallan los bomberos para apagarlo? Imaginémonos el infierno. O sea, imagínate, o sea, que un bombero pudiera venir a platicarnos eso que está diciendo ahorita Fernando. O sea, lo difícil que es apagarlo y lo duro para el bombero. Y tomemos en cuenta que el bombero pues trae todo su equipo y viene preparado, tuvo un entrenamiento. Y es bien duro para ellos estar tantas horas queriéndolo apagar. Así como lo hizo Jesús, con algo cotidiano que nos pudieran explicar qué tan duro y tan doloroso va a ser pasar la eternidad en el infierno, que te digan, a ver, métete a ayudarle a los bomberos pero sin equipo, sin oxígeno, sin agua, sin ropa adecuada, métete unas 2 horitas, es más, ni hagas nada, párate junto a un bombero. Pollo rostizado. Algo así nos ayudaría mucho, porque desgraciadamente, o sea, no lo entendemos. Yo en mis notas traigo que Jesús habló más del infierno que del paraíso. ¿Por qué? Así es. Porque el paraíso, las cosas bonitas las que creemos y las queremos. Y las cosas malas, como dijiste tú al principio, las hacemos a un lado. Así es. Simplemente pregúntale a la gente cuántos de nosotros estamos preparados para morir. Así es. ¿Cuántos de nosotros pagamos un servicio funerario? No hables de eso. Y conforme tus papás o algún familiar se va haciendo cada vez más grande, no, ese tema no se toca en la familia, y menos en Navidad o menos en tal fecha. Toco madera, ¿qué dicen? Es lo mismo, el infierno lo empezamos a hacer a un lado. ¿Por qué? Porque no nos conviene. Claro. No nos conviene. Y como dijo ahorita, como dijimos, tocamos ese tema ahorita. Si Dios nos hace una lista de requisitos para no ir al infierno, pues yo creo que la mitad o más de ellos va a estar palomeado por nosotros. Pero ya no es cuestión de nosotros. Nuestra decisión es seguirlo a Jesús. Aparte que Jesús ya lo vimos, ya lo hablamos hace una semana de la cruz. Y en la cruz pagó por eso. Así es. Nomás la decisión fácil toma de seguirlo. Sí. Ahora nos tenemos que enfrentar un día a la muerte. Claro. Y vamos a tener la decisión ahora sí de a dónde voy. Que al final de cuentas la decisión la tiene Dios, ¿no? Exacto. Y eso es algo en lo que, por mucho que creamos que estamos bien delante de Dios, puede haber esos pecados ocultos que no hemos soltado y que van a ser ese lastre que nos va a mantener en la lista de candidatos para ir al infierno, ¿no? Te digo esto porque yo he escuchado testimonios de personas que han ido al infierno y veían a personas y dicen, oye, pero esta pastora era una pastora muy ferviente que te amaba. Sí, pero nunca perdonó a su esposo que se divorció de ella. Por eso nos encontramos en el versículo tan terrible en la escritura que es: en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. Y yo les diré, no los conozco. Qué feo, ha de ser terrible, pensando que estás bien y viviendo según tú correctamente a la luz de la palabra, y el día del juicio, el día que te topes ante el Señor, va a llegar el punto donde Dios te va a decir: apártate de mí, hacedor de maldad. Pero Señor, yo predicaba en tu nombre, echaba fuera demonios, oraba por los enfermos y sanaban. Yo no te conozco. Qué terrible ha de ser eso. Por eso siempre yo he dicho algo bien interesante, que para mí fue interesante, y yo lo tomé y lo agarré y lo empecé a hablar. Algo más terrible que un inconverso es una persona que se diga cristiana y no lo es. Porque ese día le va a decir: apártate de mí, no te conozco. Y el inconverso tiene la oportunidad de que en sus últimos días o sus últimos arrepienta. momentos se arrepienta y pase a la fila. Como el ladrón que estaba al lado de Jesús. Pase a la fila de los que van a ir al cielo. Y no los fariseos que estaban ahí abajo, pensando que estaban bien. Y el día del cero, ahí sí. Y mucha gente toma esa actitud de lo que estamos hablando, como la persona esta que mencionaste tú, de que dice, no, pues yo hago mi vida y al final toma la decisión de que Dios me perdone para ir al cielo. Y si no tienes la oportunidad. Exacto.
Esa es otra. Y si mueres repentinamente y ni cuenta te das. Sí, porque el haber salvado al ladrón a un lado son excepciones, o sea, no es la regla. Porque él tenía cierto tiempo para morir. Por eso digo, pero si eran hubiera sido, excepciones. por decir, si hubiera sido en este tiempo en lugar de aquel y en lugar de morir crucificado, mueres fusilado, no tienes tiempo ni siquiera de platicar con Jesús ahí mientras estás en el paredón. Exactamente. Es tremendo. La palabra infierno es la traducción que se hace al español de la palabra ajena, siempre en los casos en que hacen referencia a la condenación de los injustos. En hebreo no hay una palabra que defina claramente ese sitio para los malvados, aunque sí algunos de los pasajes analizados anteriormente nos dan referencias de un trato distinto para los pecadores no arrepentidos. Ahora entendamos una cosa, Jesús mismo en la cruz murió por todos, ¿cierto? Uh-huh. Por toda la humanidad. Por violadores, por sicarios, por adúlteros, por prostitutas, por homosexuales, por de todo. O sea, en todo pecado es pecado y se acabó. Pero para eso murió Cristo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Después de creer, entonces sí sigue una transformación y sigue una forma de crecimiento en base a su palabra y en relación con Él, etcétera, etcétera. Pero Jesús murió por todos, por toda la humanidad. Ahora, Pedro más adelante dice, porque Jesús murió por muchos. Ya lo redujo un poquito. Pero Pedro se refería a lo siguiente, si mal no me equivoco. Pedro decía, Jesús murió por muchos. No añadió todos, por muchos. ¿Por qué? Porque sabía que no todos lo iban a reconocer, no todos lo iban a recibir, no todos iban a creer lo que Jesús estaba diciendo en sus promesas y iban a correr por él. No todos iban a hacer la decisión de seguirlo. Por eso Pedro se aventuró a decir con toda seguridad, murió por muchos. Porque lo vemos con el joven rico. Quizá el joven rico se hubiera convertido en otro de sus discípulos. Y no lo hizo. ¿Por qué? Porque no quiso. No quiso tomar su cruz y seguir a Jesús. Porque el problema con Jesús no era si entendían lo que decía, porque lo entendían. El problema era aceptarlo, para vivirlo. Ese era el problema que tenía la gente con las palabras de Jesús. Las enseñanzas eran muy claras. Lo que no era bueno era aceptar lo que decía. ¿Cierto? Estamos mudos. Vamos a seguir. La doctrina del infierno es una enseñanza verdadera. El tema del infierno es abordado por Jesús en varios de sus discursos. Aunque sabía que este no sería el tema más popular entre sus oyentes, insistió en esta doctrina dada la relevancia eterna que ella tenía. Ahorita lo dijiste, habló más del infierno que del cielo, porque tenía una relevancia tremenda. Les estaba diciendo, creación mía, yo no quiero que ustedes vayan allá. Por eso en el Antiguo Testamento hay una porción que dice, te ofrezco la vida y la muerte, te aconsejo que agarres la vida. O sea, él mismo lo está poniendo, pero él mismo te está dando el consejo, hey, te aconsejo que agarres la vida, no seas tonto. Claro. Y es lo mismo, hey, te aconsejo que agarres el cielo, que te vayas por la vida eterna en mi presencia, porque te pongo el cielo y el infierno. Aquí están, es parte de, pero te aconsejo que agarres el cielo. Decídete por mí, le dice Dios a la humanidad. Decídete por mí a través de Jesús, para que no vayas a ese lugar, que está preparado exclusivamente para Satanás y sus ángeles. Así. Ese tuvo que ir añadiendo a todos aquellos que no aceptaron lo que decías ahorita, que cambió de todos a muchos. Así es. Perdón, es tremenda el tema del infierno. Pero sigamos adelante. ¿Algún punto de vista? Fernando. No, adelante. Muy bien. Ahorita hablamos acerca de que hay ciertos inventos para tratar de darle la vuelta al infierno. Inventos donde puedes ir un tiempo y luego después te sales. ¿Sabemos a qué me refiero? No es necesario ni decir ni quién lo creó ni nada, ni en qué fecha, porque tuvo fecha de creación. El infierno es un lugar preparado originalmente para Satanás y sus ángeles. Eso ya lo hablamos. Nadie de los humanos tendría que irse a ese lugar, pero creo que por decisión propia muchos van a caminar.
Yo por fe digo que no. Yo no. Yo no. Yo por eso he dicho, Jesucristo es mi Señor y vamos por Él. El infierno es un lugar de castigo, preparado para los ángeles que se rebelaron junto a su líder Satanás, así fue como Jesús le enseñó. Entonces dirá también a los de su izquierda: apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparados para el diablo y sus ángeles. Mateo 25:41. Satanás será echado ahí en el futuro cuando se cumpla su tiempo, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Apocalipsis 20:10. Es tremendo seguir hablando del infierno. Quizá por eso mucha gente no habla del infierno, por lo complicado que es. Y no digo complicado de entender, complicado de aceptar, de reconocer. Exacto, que sí existe, y que si no nos ponemos aguzados podemos resbalarnos y pasar por ahí una eternidad. No es un tiempito, es una eternidad. El infierno es un lugar elegible. Tú eliges si vas o no vas. ¿Cómo? Mira, tengo una compañera de trabajo. No voy a decir su nombre tampoco. Es más, ni siquiera saben dónde trabajo. Pero tengo una compañera de trabajo muy jovencita. Habla terriblemente, tiene un vocabulario bastante pesado, bastante obsceno. Y de pronto entre su vocabulario se le sale decir: ¡ay, Diosito! Y enseguidita de eso empieza a echar serpientes y escorpiones por su boca. Y yo digo: ¡ah, caray! Mira nada más qué ignorancia, ¿no? Cuánta ignorancia en un cerebro tan complicado y tan complejo que Dios creó. Pero me pongo a pensar y luego le digo, yo tratando de suavizar, le digo: ¿por qué eres así? Mira, eres una jovencita, que tienes toda la vida por delante. Créelo que cuando te ven los chavos, te ven bien, dicen: ¡ay, qué muchachita tan bonita! Pero si hablaras diferente, dirían: ¡wow! ¡Qué muchacha tan interesante! Pero cuando hablas de esta manera, muchos de tus puntos que quizá lleves adelante se caen al suelo. Yo tratando de invitarla a que mejorara, ¿no? Y que quitara ese tipo, y me sale con que: no, pues que apenas tengo 20 años, me queda toda la vida por delante. Yo nomás pensé: ¿en serio? El infierno es un lugar elegible. Y digo: ¿por qué? ¿Y por qué puse este ejemplo? Porque ella conoce el Evangelio. Alguien ya le habló. Ella ha asistido a servicios de domingo. Ella ha estado en escuelas dominicales. Ha estado en tiempos de oración. Y dice ella: a mí me gustaba ir. Pero decidió otra cosa. En automático esto es lo que decidimos: o Dios, a través de Cristo, o el infierno junto con Satanás. Es terrible decisión, pero a veces lo hacemos hasta inconscientemente. Es como el que dice: yo puedo dejar de tomar cuando yo quiera. Yo puedo dejar de drogarme cuando yo quiera. Es una vil mentira. No lo pueden hacer. Cierto tiempo lo podrás hacer, ¿no? Pero va a llegar un momento en que vas a tropezar, vas a caer y vas a volver a eso, a lo mismo. Porque es tu puerta de salida, porque es tu lugar de confort, donde te sientes mejor, ¿no? Cuando tienes algún pecado arraigado o algún vicio. Pero realmente cuando Dios te haga la convicción de dejarlo, lo dejas, ¿no? Y cuando estás tomado de la mano de Dios, por mucho que esté podrás caer nuevamente, pero te vas a volver a levantar, ¿sí? Porque Dios está a tu lado y sabes que Dios está ahí, que Dios está ahí, que Dios está ahí, y que es lo que Dios anhela y desea de cada uno de nosotros, que vengamos al arrepentimiento y que sigamos caminando y avanzando, ¿no? Pero en realidad, como dices, hay muchas cosas que nos van a llevar, o tratar de llevar al infierno. El enemigo en eso está trabajando, pero creo que está en nosotros. Está en nosotros porque Dios ha dispuesto todo. Sí. Dios ha dispuesto todo. Está como si estuvieras en una central de camiones, en una terminal,
en un aeropuerto. Es tu decisión abordar o no abordar. Es tu decisión. Tienes el pasaje en la mano, tienes todo completo, todo pagado, se puede decir, y es tu decisión abordar o no abordar. Es la decisión de cada uno de nosotros, el seguir adelante en Jesús o de definitivamente claudicar, ¿sí? Y los que hemos conocido, los que realmente hemos conocido, porque hay personas que empezaron a simpatizar pero no terminaron de conocer por alguna u otra razón y prefirieron seguir, o era tanto la lucha que dijeron, no, mejor sigo donde estoy, era menos la lucha que tenía. Pero los que hemos conocido, está en nosotros el seguir avanzando y seguir tendiendo la mano a los que vienen detrás de nosotros o los que están a nuestro lado. Sí, con nuestro ejemplo, con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de ser, a veces podemos dañar a muchas personas también. Sí. Pero también el que veamos a una persona actuar o hacer o decir, es de nosotros. Es lo preferible en lugar de ir y encararlo, a menos de que esté golpeando a alguien, ¿verdad? Entonces sí, pero si no es así, orar por él. En lugar de hacernos de la vista gorda, es orar por él, ¿verdad, Señor? Obra en él, ¿verdad? Que lo que has hecho en mí lo hagas en él, o aún mejor. Claro. ¿Por qué? Porque eso es lo que el enemigo quiere, es lo que va a estar luciendo y es lo que va a querer hacer, distraernos por el afán, distraernos con el egoísmo, el centrarnos en nosotros mismos, en que yo tengo que lograr ciertas metas, pero si esas metas me apartan de Dios, no es lo que Dios quiere. Porque yo tengo que seguir avanzando, sí, pero tomado de la mano de Dios. Que lo que emprenda, lo que haga, sea conforme a lo que Dios anhela y desea, que hacer en mí y hacer a través de mí. Y ser materia dispuesta, oídos sensibles para cuando Él quiera hablar a mi vida. Mi labor es obedecer, mi labor es estar ahí, porque al apartarnos de Dios es muy fácil, es muy sencillo, al regresar atrás es muy fácil, muy sencillo. Un enojo nos puede llevar a eso, un coraje, una pérdida, incluso hasta de un ser querido nos lleva a eso. Sí. El ver el ejemplo de otra persona de autoridad que tenemos en la iglesia nos lleva a eso. Sí. ¿Por qué? Pero siempre renegamos, o sea, es lo malo en nosotros, que el enemigo utiliza eso, ya ves, estas palabras tan sensuales, ya ves, y tú buscando de Dios. Mira lo que estás obteniendo. A mí me decía un compañero en el trabajo, dice, ¿qué? ¿Y tú por qué buscas de Dios? Le digo, porque Dios no me ha fallado. Y el día que otra persona que me diga que Dios le ha fallado, no le voy a creer, porque al Dios que yo creo y en el que yo confío y confieso, lo confieso, no me ha fallado. Y sé que a través de todo lo que he leído en la Escritura, a nadie le ha fallado. Así es. Sí, no llega antes, no llega después, Él llega a tiempo cuando necesitamos que Él esté realmente en nuestra vida, esté en nosotros. Entonces, eso es lo que debemos de seguir persistiendo, seguir avanzando, porque Dios anhela, como dice su palabra, que todos vengamos al arrepentimiento. Sí. No sé. No, es que iba a hacer una pregunta. Antes de que se me fuera, por eso medio interrumpí, perdón. ¿Alguna vez nosotros nos hemos sentido con ganas de tirar la toalla? No sé, montones. Sí, en realidad Yo sí. Claro. Y un montón de veces. No una. Montón de veces. Hace rato estaba ahí en mi casa, que es su casa, unos amigos, y platicaban cosas que ellos han vivido y es algo bien difícil, pero al final yo entendí algo. Dios sigue siendo fiel. A pesar de todo, Dios sigue siendo fiel. En mi trabajo hay un jovenazo que me confió algo acerca de su vida, llega y me dice, ¿sabe una cosa, May? Porque me dice, May, no sé por qué me dice, estoy bien joven yo todavía. Me dice, oiga, May, fíjese que yo voy a tal iglesia, pero ya tengo 2 meses que no voy, porque mi esposa me dice que para qué voy, que ella no quiere nada con Dios, y luego dice, ni mi hija tampoco. Dice, ¿qué hago? Porque yo quiero servirle a Dios, yo quiero estar con Dios. Y llora en el trabajo, ahí delante de mí. Y eso me partió el corazón y digo, qué situación tan difícil. Y ahorita decías eso, que pasan cosas que a veces mejor te vas, es más fácil irte al mundo y ya no tener ningún tipo de relación con Dios. Obviamente estamos eligiendo el camino incorrecto. Lo que vino a mi vida fue simple y sencillamente en ese momento y decirle, ¿sabes qué?
Hay un pastor al cual tú le dabas cuentas, hay un pastor al cual tú escuchabas predicar. Te recomiendo y te aconsejo que vayas y pidas consejo. Que le expongas lo que está pasando en tu vida, porque es bien grueso. Está a un paso de decirle a Dios, yo no quiero nada contigo. Entonces es bien difícil, porque también la otra contraparte, bueno, es más complicada, imaginémonos. Pero solamente pues su líder es el que puede darle el consejo, no nosotros. Porque nosotros no somos autoridad en el sentido que no soy ni su pastor, ni su líder, ni nada. Entonces soy su amigo nada más. Pero como amigo lo único que pude decirle fue, ve con tu pastor y exponle esta situación. Y oro para que tenga un consejo sabio, porque es complicado. Por eso mucha gente es muy fácil dar un paso hacia atrás. Sí, no, y es que realmente en esa situación, por eso Dios nos advierte, no te unas a yugo desigual, ¿no? Uh-huh. Es eso. Entonces es algo que a veces nosotros queremos evitarle a nuestros hijos, ahora que venimos a hoy que estamos en el entendimiento de lo que Dios anhela y desea, ¿no? Que es un paso tan grande, es una lucha que a veces no estamos preparados todavía para afrontarla, ¿sí? Porque no podemos, nosotros no tenemos la fuerza de poder salvar a alguna persona o hacerla entender. Ese es el trabajo que tiene el Espíritu Santo, de obrar en ella, ¿verdad? Y de hacerlo, pero a veces no entendemos, nos ciega el disque amor, o a veces la fuerza que tiene esa voluntad de querer o amar a otra persona, que creemos que la vamos a cambiar y al final de cuentas termina ella cambiándonos a nosotros, ¿no? Y es algo difícil realmente en cuestión de un matrimonio, pedirle a alguien que sabes que Dios dice que si ella no busca, pues sigas buscando tú, ¿no? Pero si también empiezan a poner de que o es Dios o soy yo, muchas personas han tomado la decisión de seguir a Dios y decir, ok, pues si no quieres conmigo, vais, ¿verdad? Uh-huh. Pero es una decisión que deben de tomar de la mano de Dios. Definitivamente. Sí. No, es tremendo. Es algo pesado, es algo tremendo, y hay alguien, un pequeño ahí de por medio también, ¿verdad? Exacto. Yo lo que le hubiera recomendado, o le recomendaría, es ponte a orar, de que Dios toque el corazón de su esposa, Uh-huh. Uh-huh. que Dios traiga ese cambio en ella, ¿verdad? Porque la mujer no ve hasta dónde, o en este caso, no ve hasta dónde puede llegar un hombre sin Dios. Sí. Si no tienes a alguien que toma, no tienes a alguien que fuma, que se droga y busca de Dios, y prefieres a alguien que toma, que fuma, que se droga, Que es que te es infiel, o sea, Que es golpeador. que es golpeador, bueno, que te trata con la punta del pie, a obtener a un hijo de Dios que está buscando de Dios, o sea, que en realidad qué tan perversa es la manera de trabajar del enemigo para engañarte en ese grado, ¿no? O sea, entonces, definitivamente. Así es. es algo que debemos de tratar de todo, cada día, de luchar, ¿verdad? En eso. Sí, dijiste no estar en yugo desigual, pero ¿qué pasa cuando las personas conocen al mismo tiempo a Cristo y luego medio avanzan y luego uno sigue avanzando y el otro retrocede? Ahí es cuando entra el conflicto difícil. Pero es que yo creo que también ahí tenemos que no hacer un alto en el camino y ver, porque tienes que seguir avanzando a la par con tu cónyuge, ¿sí? No puede crecer uno más que otro, tenemos que crecer a la par. Juntos. ¿Por qué? Porque si no, va a llegar el momento en que el avance del uno se va a detener por la otra persona. Entonces tienes que estar trabajando todo, y aparte de un ministerio, por ejemplo, cualquier ministerio que esté en pareja, que esté en matrimonio, tienen que avanzar los dos, y no solo los dos, también la familia. ¿Por qué? Porque si no se va a estancar y se va a detener, porque tarde que temprano va a haber luchas y va a haber conflictos. Entonces es algo que debemos de hacer, y eso pues es muy fácil de que te desvíe de lo que es la palabra de Dios. Porque uno enojado, uno desesperado, uno que dejas de ver realmente tu llamado y propósito, o dejas de enfocarte en la cruz, en Jesús, te estás enfocando en otra cosa. Y esa otra cosa, estoy seguro que no te está enseñando lo que Dios quiere enseñarte.
Entonces son cosas en las que debemos de seguir trabajando, ¿eh? Para llegado al momento no nos topemos con esas palabras que dices, de que decías ahorita, ¿no? Que citabas, que dice el Señor, apartados de mí, ¿verdad? Definitivamente estaba viendo los mensajes que llegan. Dice Flor, Dios los bendiga, hermanos, como siempre desde Chiapas. Bendiciones, Flor, hasta el hermoso estado de Chiapas. Muy verde por allá, me imagino que han de estar, pero calurosísimos, quizá más que aquí. Pero bendiciones hasta allá, Flor. Roberto nos hace una pregunta, hasta a veces se me hace hasta capciosa. Hermanos, la gente que muere sin Cristo, ¿dónde está? Ok. La pregunta que muchas personas se hacen es, ¿por qué enviaría un Dios amoroso a alguien al infierno? La respuesta bíblica es contundente. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Él no quiere que se pierda ni una sola persona. Segunda de Pedro 3:9. Es una cuestión de elección o rechazo a Cristo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Juan 3:36. No elegir a Cristo es estar eligiendo el infierno. No hay términos medios, no hay una tercera opción. Pero si te refieres a que inmediatamente hacia dónde va, hay muchos puntos de vista acerca de eso, porque la Escritura nos da cierta información, así como el que estaba al lado de Jesús le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. O sea, Jesús le estaba diciendo, en automático tú ya estás dentro. Así de sencillo. Si te refieres de que si están dormidos, de que si están en el Hades, en el Seol, o definitivamente en la presencia de Dios, pues nadie ha regresado de allá para decirnos con exactitud qué es lo que es. Lo que sí es, lo que habla el apóstol Pablo, que todos aquellos que morimos en Cristo tenemos una esperanza. Tenemos la esperanza de que un día resucitaremos y estaremos con el Señor por siempre. ¿Dónde están los muertos? En el lugar de sepulcro. Fíjate, en Apocalipsis 20:13 dice, el mar entregó sus muertos, y la muerte y la tumba también entregaron sus muertos, y todos fueron juzgados según lo que habían hecho. Esto es referente al juicio final. Así es. Sí, porque ahorita la pregunta de él es, ¿dónde están los que mueren sin Cristo? Si yo le digo infierno, pues no, el infierno todavía está inactivo. Todavía no se inaugura. Todavía nadie lo está, no ha habido un juicio tal como es, porque el día del juicio pues será en un futuro todavía, pero sí dice la palabra que los muertos nada saben, que los muertos no tienen entendimiento, no tienen recuerdo. Entonces, interpretemos, hagamos una hermenéutica ahí cada quien. Entonces, ese es nuestro punto de vista. Es algo aventurado si decimos algo concreto, porque estaríamos asegurando algo de lo cual no estamos totalmente seguros, pero sí lo que dice la Escritura. Que el muerto nada sabe, no tiene conciencia, no tiene recuerdo. Pero tenemos los que morimos en Cristo, que tenemos esperanza. Los que no tienen a Cristo y mueren, bueno, les espera una condenación en el infierno, sin Cristo. Así de simple. Muy bien, hay características que vemos acerca del infierno. Una de ellas es de que el infierno es eterno. Mucha gente ha hablado de un purgatorio. No existe purgatorio, no es bíblico, no existe ningún argumento bíblico sólido acerca de eso. Es definitivamente eterno. La Biblia es clara cuando señala los dos únicos lugares a donde puede ir las almas después de abandonar sus cuerpos. Jesús enseñó, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Mateo 25:46. El infierno no es un castigo temporal, sino eterno. Una vez ahí no hay posibilidad alguna de redención. Es eterno. El que cae ahí ya nunca más vuelve a salir. Otra de las características es que el infierno es un lugar de sufrimiento y dolor.
La palabra de Dios también nos aclara cuando describe el infierno. Esto no es un lugar placentero ni un lugar metafórico. El infierno es real y terrible. Jesús dijo: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 13, 41 y 42. En la parábola de la fiesta de las bodas, Jesús repite esta idea de agudo sufrimiento y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían: átenle de pies y manos y échenle en las tinieblas de afuera. Ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados y pocos los escogidos. Mateo 22, 12 y 14. La frase lloro y crujir de dientes habla del enorme dolor y sufrimiento que padecerán los que persistan hasta su muerte en el pecado ilusorio. La palabra dice que los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Apocalipsis 21:8. Es terrible pensar que ahí va a haber gente llorando, gritando, quizá pidiendo perdón, clamando por misericordia, y dice que hasta los dientes van a rechinar. Esto no es para meter miedo, esta es la verdad de Dios. Mucha gente en un pasado en las iglesias, al principio del siglo XIX, muchas iglesias predicaban este tipo de mensajes y la gente muchas veces se arrepentía por miedo. De hecho, conocemos a Jonathan Edwards, el hombre que Dios usó para hacer el primer avivamiento en los Estados Unidos. Este hombre estaba predicando en una iglesia donde la gente era un poco pasiva, era hasta indiferente a los mensajes de la palabra de Dios. Pero Jonathan Edwards ese día dio un mensaje, y creo que el mensaje se llamaba terrible ha de ser caer en las manos de Dios de un vivo, algo así decía el mensaje. Pero ni siquiera este hombre terminó su mensaje, porque todos empezaron a arrepentirse, a llorar, pero porque Jonathan Edwards estaba describiendo el infierno pero tan real, que la gente se imaginaba que en ese momento el suelo se iba a abrir y se los iba a tragar la tierra. Y la gente empezó a arrepentirse y empezó a llorar y a decirle a Jonathan Edwards: ¿cómo le hacemos para no ir a ese lugar? Entonces ahí empezó el primer avivamiento en los Estados Unidos. Y es tremendo saber esto, porque en esa temporada, en esa época, hubo un crecimiento desmesurado en las iglesias. Pero a consecuencia de entender lo que era el infierno y quién podía ser candidato de ir al infierno. Todos aquellos que tuvieran una pasividad en cómo recibían y entendían a Cristo. Y eso pasa el mismo día de hoy. ¿Cómo entendemos y percibimos las enseñanzas de Jesús? ¿Cómo entendemos nosotros el Evangelio y todo lo que la doctrina misma de Dios ha llegado a nuestros oídos, a nuestro corazón? ¿Cómo hemos hecho nosotros eco con esas palabras de Jesús hacia afuera? Porque si bien entendemos la palabra iglesia, que es eclesía, está interpretándose como ir a los de afuera. Eso significa eclesía, de donde viene la palabra iglesia. Y nosotros a veces nos encerramos en cuatro paredes en lugar de ir hacia los de afuera y cumplir con lo que dice el concepto de iglesia. Si nosotros entendiéramos la perspectiva espiritual de lo que nos rodea actualmente, nos volveríamos locos por presentar a Cristo a la gente. Por eso estos medios, tanto la radio, televisión, el Facebook y todas las plataformas que podamos utilizar para distribuir la palabra de Dios, sea en todos sus atributos, entre ellos que es un Dios justo, que no tendrá por justo al culpable, dice la palabra.
Entonces nosotros debemos de estar atentos y listos para enseñar lo que dice la palabra acerca de todas las cosas. No solamente, como decías al principio, bendición, ¿no? Oren por mí, y prosperidad y no sé qué tanto más. Que no es malo prepararse, ser una persona culta, tener una carrera, ser bendecido por Dios. Si eres rico, qué bueno. Pero si eres rico conforme al corazón de Dios, te vas a ser un hombre que vas a ayudar a muchísima gente. Y no que esa riqueza te aleje de Dios. Exacto. Porque estaríamos, por eso dice el Señor, ¿saben qué? Tengan cuidado, no amen el dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. El dinero no es malo en sí. Lo malo es amarlo primero a Él que a Dios. Entonces, entendamos que el infierno es un lugar de sufrimiento y dolor. Otra de las características, y ya no me dejen solo, dijo el Mochito, después les cuento el chiste. Antes de que sigas, aquí yo traigo en mis notas, ¿por qué hablar del infierno? Y lo tocaste ahorita, este tema, dice, para hacer despertar a los pecadores al peligro que están expuestos. Así es. Lo que hizo Edwards, ¿verdad? Jonathan Edwards fue despertar a la gente de un peligro inminente en el que estaba. Porque ese es uno de los principales motivos por qué la gente no cree en Dios. Porque cree que su vida no tiene consecuencia. Exacto. Que la semana que entra con el pecado vamos a ver todas las consecuencias que lleva el pecado. Y una de ellas es la muerte eterna. O la conclusión de todas esas consecuencias es la muerte eterna. Y si la gente no la conoce, pues no va a tener temor, ni va a reconocer que Dios es su único camino. Exactamente. Dice Alejandro Maldonado, estoy escuchando y el infierno muchas veces lo vemos como algo lejano, pero sí, realmente si no nos arrepentimos, podemos ir para allá. Por eso es mejor creer y hacer su voluntad. Saludos desde Dallas, Texas. Ay, saludos Alejandro Maldonado hasta el Metroplex. Soledad Navarro, bendecido sábado, tengo una pregunta. ¿Cómo puedo hablar de Dios sin asustar con esta parte del infierno y que se entienda realmente el propósito? Lo digo porque me han dicho ustedes, a todos mandan, caray. Al infierno. Porque todos mandan al infierno. Bueno, todo aquel que no cree en Cristo, después de morir, definitivamente sí va al infierno. Bueno, nosotros siempre hemos pensado que lo que tienes que hablar son las buenas nuevas de salvación, número 1. Para la gente nuevecita, para la gente que no conoce de Cristo, la gente que en lo absoluto lleva una vida cristiana, a ellos va el mensaje de salvación. En este caso son las buenas nuevas de Cristo, que murió en la cruz por todos sus pecados, que tienen la oportunidad y la esperanza por su gracia de redención, después de que Él lo haya entendido y haya creído. Entonces sí viene un discipulado acerca de todo esto y se le tiene que enseñar lo que es el bautismo, lo que es el infierno, lo que es el hablar en lenguas, lo que es muchísimas cosas más que vienen acerca de lo que es el Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Pero no podemos llegar con gente nuevecita que nunca ha escuchado el Evangelio y en lugar de hablarle de Cristo, le vamos a hablar del infierno. Eso es contraproducente, porque Dios no nos llamó a hablarle a la gente nuevecita del infierno. A la gente nuevecita nos mandó predicarles el Evangelio. Y recordemos, el Evangelio, otra vez lo repito, son las buenas nuevas de salvación para todo aquel que cree y que tiene el poder de transformar vidas. Así que no tengas miedo de hablar del infierno siempre y cuando sea a gente que ya está dentro de lo que es una congregación y que ya tiene el suficiente tiempo como para hablarle de algún discipulado, de temas un poco más serios y profundos. Así que es recomendable hablarle de Cristo. Primero. Sí, eso así como dicen, ¿no? Hablar de Cristo. Pero muchas de las veces los puedes guiar a hacer una autoevaluación de qué es lo que Dios desea, hablando por ejemplo de los 10 mandamientos,
que muchas personas es la forma que utilizan también, traer una autoevaluación en las personas conforme a los 10 mandamientos de que si ha robado o no ha robado, si ha mentido o no ha mentido, empezando por estos que son los más, podemos ver los más comunes, ¿no?, en las personas, llevarlos a eso y realmente después de eso, esa evaluación, decirles que están fuera de la gracia de Dios, ¿no?, que no están dentro de lo que Dios desea para sus vidas. Entonces es algo, hay muchas formas de compartir, de llevar a esas personas a Cristo. Dios nos da las herramientas a cada uno de nosotros. Si de igual manera como lo hizo con Pedro, como lo hizo si se fijan también con Pablo usaba mucho lo que eran las formas de los ejércitos romanos para dar ejemplos. O sea, cada uno de nosotros en nuestra forma de vivir, Dios nos ha dotado esas herramientas para que podamos compartir del evangelio, ya sea un mecánico, ya sea algo, puede utilizar esa forma de lo que él conoce para poder guiar a una persona a hacer lo recto y a entregar su vida a Jesucristo. Uh-huh. A final de cuentas, lo que terminas de decirle es elegir entre la verdad y la mentira. Definitivamente. Sí. Lo que nos toca es elegir entre el cielo y el infierno. Uh-huh. Lo que Dios desea, vamos a vivir dentro de la gracia de Dios o dentro de la voluntad de Dios o fuera de la voluntad de Dios. Eso es lo que debemos de guiar a las personas. Cuando no las conocemos, debemos de ser muy, muy susceptibles para la forma de hablar, para que Dios obre en la vida y en los corazones de esas personas. Dejar la dureza que podamos tener y por mostrar el amor que Cristo ha puesto en cada uno de nosotros. Así es, la palabra es clara: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Exacto. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Dice, porque los que han creído han sido salvados, pero los que no han creído ya han sido condenados. Entonces, aquí lo importante es creer en Dios, porque después de creer viene una transformación que nos va a llevar a vivir la vida que Cristo manda. Entonces, porque encontramos en la palabra también, ya es bien tarde, encontramos la palabra también que dice que también los demonios creen y tiemblan, pero ese es otro tema, porque es una forma de creer que eso a ellos no los salva. Es una forma de tener el conocimiento de que hay un Dios todopoderoso, pero no es el mismo tipo de fe o a lo que se refiere, ¿no? Cree en el Señor Jesucristo. Esa es otra palabra. Y después hablaríamos de eso largo y tendido. No vamos a terminar. Sí, no, es que, mira, el temor a Dios en nosotros uh-huh. nos lleva a alejarnos del pecado. Así es. El temor de Dios a los demonios, a los ángeles caídos y al demonio no los lleva a eso. Exacto, precisamente por eso, porque no es que no quiero entrar en eso. Son 3 tipos de diferentes de fe dependiendo del dialecto que se haya hablado en el griego koiné, porque hay 3 diferentes ramas, etcétera, etcétera. Es un rollo, entonces eso es lo que podemos entender por lo pronto, pero nos quedamos con el tema del infierno. Nos quedamos el día de hoy que quedó un poco claro, me faltaron muchísimos puntos, solamente di 2 puntos de las características y son 10. No sé si... No, hoy lo cerramos. Hoy lo cerramos, la siguiente semana hablaremos del pecado. El que tenga dudas acerca del pecado, bueno, pues le invito a que vaya a la Escritura, que agarre un buen diccionario, y que empiece a investigar, haga su hermenéutica propia que tiene que hacer y entienda y ilústrese de lo que Dios dice acerca de este tema, que es bastante interesante. Últimas palabras, Carlos Muñoz, ya para despedirnos. Pues una de las cosas bien importantes de que Dios no manda al infierno a nadie. Exacto. Dios no manda al infierno a nadie, nos da como decía ahorita Fer, estamos en una estación, traes el boleto en la mano, es tu propia decisión, si te vas al cielo, si te vas al infierno. Uh-huh. Dios no castiga de esa manera a nosotros, son consecuencias de nuestras propias decisiones. Así es, así lo decidimos. Fernando, últimas palabras. Últimas palabras, voy a leer esto que está en Juan 5, dice, no se sorprendan tanto, ciertamente ya se acerca el tiempo en que todos los que están en las tumbas oirán la voz del Hijo de Dios, y resucitarán, y los que hicieron el bien resucitarán para gozar de la vida eterna, y los que continuaron en su maldad resucitarán para sufrir el juicio. Entonces, tenemos que seguir adelante, a pesar de la adversidad, a pesar de lo que nos topemos en esta vida, buscando de Dios. Exacto. Buscando la guianza del Espíritu Santo y ser un reflejo del amor de Dios en nuestras vidas. Definitivamente. Uh-huh. Así que yo decido
irme con el Señor y estar en su presencia. Yo no quiero ir al infierno y con eso me quedo. Así que este es su programa Hablando Claro. Nos despedimos en esta tarde. Nos vemos la próxima semana con el tema del pecado. Nos estaremos viendo. Así que gracias por este tiempo tan hermoso que han compartido con nosotros. Nosotros nos emocionamos mucho cuando hablamos de la palabra de Dios porque aprendemos bastante, créanlo, en cada tema. Así que nos vemos la próxima semana. Bendiciones. Bendiciones. Hemos llegado al final de este programa. Hablando Claro, a través de Shekinah 95.1 FM. Hasta luego. ¿Qué es ese amor que no comprendo? Que no se